No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tenemos que volver a hablar de ataques en el sur de Israel. Se los vamos a contar. También les vamos a hablar una vez más de Wikileaks, de la ministra de Defensa española, Carme Chacón, de las tropas en Líbano y del Barça, que como saben está la situación un poquito, digamos, incómoda con respecto a la Fundación Qatar. Todo esto será en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a venir con noticias culturales. Empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que volvemos a hablar de problemas en el sur de Israel. 7 granadas de mortero explotaron en la zona del Negev y en el Consejo Regional de Eshkol. Al cierre de esta edición no se había registrado heridos ni grandes daños materiales. Recientemente las organizaciones terroristas están aumentando el fuego contra Israel desde Gaza, con 4 proyectiles de mortero disparados en la noche del domingo y una explosión al sur de Ashkelon. Pues sí, afortunadamente los proyectiles cayeron en espacios abiertos y otros en espacios abiertos en Ashkelon, unos en Eshkol. También el sábado las fuerzas aéreas israelí bombardeó una célula terrorista que estaba disparando cohetes contra Israel desde el centro de Gaza. Parece ser que en este caso eran miembros de la Yihad Islámica y los comités de resistencia popular. En fin, damos esta información porque luego cuando pasan cosas decimos, pero ¿ha surgido de la nada? No, no ha surgido de la nada. Sigue habiendo agresiones y en estos últimos tiempos, tal y como estaba diciendo Jordi, pues han aumentado los ataques por parte de los grupos terroristas. Y seguimos ahora con Wikileaks. Según una de las últimas revelaciones de Wikileaks, Ron Dermer, consejero del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, confirmó una relación sólida entre Estados Unidos e Israel a pesar de un comienzo difícil. Otro cable diplomático filtrado el domingo asegura que Israel predijo que en 2010 sería un año crítico en términos de la amenaza nuclear de Irán. Este documento, que sintetiza el encuentro número 40 del Grupo Político Militar del 11 de noviembre del 2009, citó las preocupaciones israelíes de que si los iraníes continúan protegiendo y endureciendo sus sitios nucleares, será más difícil llegar a ellos y dañarlos. Bueno, pues nada, más de lo mismo. Al parecer Israel habría alzado la preocupación sobre una ciudadanía dual con acceso a tecnología sensible. Las preocupaciones israelíes, esto lo dice Wikileaks, pero bueno, también lo dicen los propios israelíes, que en ese sentido no tienen ningún problema en manifestar abiertamente sus preocupaciones. Y hablamos ahora de otra preocupación, en este caso supuestamente controlada por la FINUL. La ministra de Defensa española, Carme Chacón, advirtió ayer durante su visita a las tropas en Líbano que la ausencia de guerra abierta no es la paz y precisó que si la reconciliación llegara a Oriente Próximo se daría un paso de gigante para eliminar uno de los focos de inseguridad en el mundo. La ministra de Defensa española aprovechó su tradicional visita navideña a las tropas en el exterior para desarrollar una agenda política y entrevistarse también con el presidente libanés Michel Suleiman y con el primer ministro Saad Hariri antes de regresar a España. Según fuentes de defensa, el presidente libanés trasladó a la ministra su agradecimiento por el trabajo de los militares españoles y la labor del general español al mando de la FINUL, el general Alberto Asarta, quien prorrogará su mandato un año más. Pues sí, parece ser que están muy contentos los libaneses, suponemos que Hezbollah también, a la vista de los informes que dicen que se han rearmado de una manera impresionante y bueno, la ministra estuvo por ahí, fue informada sobre la situación de la misión en privado. También habló del sobresaliente trabajo que realizan estos soldados en favor de la paz y vigilando el cese de hostilidades entre Líbano e Israel. También dijo que es una misión especialmente compleja. Trasladó además a los militares el afecto y gratitud del rey, del presidente del gobierno y dijo, los 46 millones de españoles. Y ahora vamos a hablarles de una información que creo que, Jordi, nos la vas a poder explicar mejor de lo que yo podría.
Bueno, según el diario israelí Ma'ariv, el Barça estaría recibiendo presiones de Israel para que se renuncie al contrato de 165 millones que el club que preside Sandro Rosell cerró la semana pasada con la Qatar Foundation. Según esgrime este diario, se trata de una organización que bajo el manto de una beneficencia ayuda a la financiación del régimen terrorista Hamas en Gaza. Por ello, esa fundación ha sido declarada ilegal en Israel y en los Estados Unidos, y ahora la Unión Europea está considerando tomar una decisión al respecto. Pues según este artículo, la fundación está muy comprometida con el Barça y este señor habría hecho comentarios como que los judíos tenían bien merecido el castigo que les hizo Hitler, que acepta el terrorismo contra civiles. En fin, creo que vas a hablar de esto con Sergio, ¿no? Sí, exactamente. Después en el programa Más que Fútbol, además como hoy es martes, pues vamos a tener el programa especial dedicado a esto. Sergio nuestro experto en deportes, nos va a desgranar exactamente en qué consiste todo esto, qué es la Qatar Foundation. Y bueno, en fin. Sí, porque nuestro experto en deportes es además sociólogo, con lo cual está perfectamente... Y estuvo en Qatar hace poco. Estuvo en Qatar, con lo cual, bueno, sabe lo que hay. Pues te escucharemos ahí. No hago ningún comentario, ya nos lo contaréis. Sergio, tú, Jordi, muchísimas gracias. Ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. ¿Qué tal, Masha? Muy bien, esperándote. ¿Qué me cuentas? Bueno, empiezo con una conferencia que pueden escuchar hoy, organizada por Maccabi en el Centro Cultural Davar en Madrid, bajo el título Judaísmo como cultura. Se presentará por Andy Faur, que es director para Iberoamérica de la Organización Sionista Mundial. Así que esto es hoy en Davar. Estoy buscando la hora. Es a las 8:45 de la tarde. Perfecto. ¿Qué más? Y ahora yo también quiero hablar de Wikileaks. ¿Por qué solo tú? Porque es mío Wikileaks. ¿Qué me cuentas? Pues te voy a contar que acaba de salir en Wikileaks unos cables enviados por la Embajada de Estados Unidos en Damasco a Washington, donde se habla de una reunión de la Liga Árabe en la cual se decidió boicotear para siempre a Steven Spielberg. ¿Por judío? No, eso primero es lo que yo pensé, pero bueno, él no habrá estado ya boicoteado desde siempre por judío. Parece que no. Fue en ese momento porque él durante la Segunda Guerra del Líbano había donado $1 millón al Estado de Israel. Uh-huh. Eso fue lo que llevó a su boicot la cosa es que dice que fue confirmado por el jefe de la Oficina Regional de Siria para el boicot de Israel. O sea, hay una persona que se dedica a boicotear a Israel. Mohammad Al-Ajami se llama. Qué interesante. Es muy curioso saber que existe esto cuando hay tantos boicots a Israel internacionales. Exactamente. Ajá. Y bueno, los únicos realmente estados árabes que no participaron en esta votación fueron Egipto, Jordania y Mauritania, y todos los demás acordaron en boicotear a Steven Spielberg. O sea que las películas de Spielberg en Qatar, por ejemplo, ya que hablamos de Qatar, no se puede ver. Ni en Arabia Saudita. No. ¿Y sabemos si tenía muchísimo éxito las películas de Spielberg en...? Es una muy buena pregunta a la cual no tengo respuesta aún. Bueno, pues cuando la tengas estaremos felices de saberlo. ¿Y qué más? Y termino con un cuadro de Rubens. Es el cuadro titulado La coronación de la Virgen, de 1613, que pertenecía antes de la Segunda Guerra Mundial a un banquero judío alemán, que también era coleccionista de arte, que él... en el año 34, justo después de la llegada de Hitler al poder, vendió muchísimos cuadros y logró huir a Inglaterra. Él se llamaba Herbert Gutmann y fue ahora reclamado por sus herederos. Querían recuperarlo. Ahora está en manos del Instituto Cortland en Londres. Pero el grupo asesor sobre expoliaciones acaba de decidir a favor del actual propietario. O sea que esta obra no será devuelta. Lo que pasa es que hay ahí una duda. Dicen que
el banquero poco antes se metió en unas deudas, entonces piensan que tal vez vendió todo, o sea, digamos que está la duda de que si lo vendió por antisemitismo o porque tenía deudas y necesitaba vender una buena parte de su colección de arte. We'll never know. Bueno, o tal vez sí. Tal vez sí. Pues Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Siguen lanzando desde Gaza cohetes y en esta ocasión tenemos que hablarles de uno que impactó al lado de una guardería infantil. También les vamos a hablar de dos rankings hoy. Uno de las cuestiones que más preocuparon a los judíos en el 2010 y luego otra curiosa sobre los peores insultos antisemitas del 2010. Además, vamos a acercarnos a la extradición la petición de extradición de un ciudadano serbio acusado de servir durante la Segunda Guerra Mundial a los nazis y de colaborar en el asesinato de 17.000 personas. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa. Muy bien. Bueno, decía que siguen lanzando cohetes desde Gaza. Y hoy tenemos que hablar de un cohete que impactó ayer cerca de una guardería infantil en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, causándole heridas a un adolescente. El misil Qassam fue lanzado a las 8:15, el momento en el que los padres llevaban a sus hijos. Impactó en un pequeño terreno a 10 metros de la guardería y 2 edificios de enfermería para menores de 3 años. Israel después atacó varios objetivos en Gaza, hirió a 2 miembros de Hamas, destruyó túneles entre Egipto y la Franja, que se utiliza pues para romper el bloqueo. En los últimos 2 días han sido 14 los cohetes que han lanzado. También Israel después mató a 5 miembros de Hamas el sábado en un ataque aéreo. El ejército del Islam reclamó la autoría de este lanzamiento último, pues se enorgullecieron de tirar un cohete a una guardería y dijeron que responden a las masacres cometidas por el enemigo sionista. Por su parte, el ejército ha informado de que, aparte de que han dicho que más de 200 misiles, cohetes y morteros han sido disparados desde Gaza en los últimos tiempos, también insisten en que, a pesar de que se ve que hay un cierto aumento en estas últimas semanas, no se está esperando un incremento en los ataques. Dicen que Hamas parece ser está intentando evitar el lanzamiento, porque no hay que recordar que no es el único grupo terrorista que está en Gaza. También está la Yihad Islámica, también está el Frente Popular de Liberación, en fin, hay varios grupos interesados en crear malestar y en lanzar esos cohetes. Vamos a estar muy atentos, evidentemente, igual a lo que está sucediendo en esa zona y seguimos. Hablamos ahora de qué preocupó a los judíos. La Liga Antidifamación publicó esta semana su ranking anual de cuestiones que preocuparon a los judíos en 2010. El listado está encabezado por el estancamiento del proceso de paz en Oriente Medio, las ambiciones nucleares de Irán a pesar de las sanciones internacionales, el antisemitismo, los esfuerzos por deslegitimar a Israel y la amenaza del terrorismo islámico radical. El ranking se completa con las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el doble rasero internacional en materia de violaciones de los derechos humanos, las consecuencias de la intercepción de la flotilla que pretendía quebrar el bloqueo de la Franja de Gaza, las relaciones judeo-católicas y la proliferación del antisemitismo en Internet. Vamos, que por falta de motivos de preocupación no será. Abraham Foxman, director de la Liga Antidifamación, dijo que durante gran parte del año hubo un atisbo de esperanza de que el proceso de paz entre israelíes y palestinos finalmente despegara, pero disminuyó con el paso de las semanas a medida que las partes no lograban llegar a un acuerdo y además a medida que los asentamientos se convertían en una gran excusa para los palestinos. Son las palabras de Abraham Foxman, quien también insistía en que mientras tanto se siguió a buen ritmo el implacable ataque global contra la legitimidad de Israel con llamadas a la desinversión, a las sanciones contra el Estado judío y los esfuerzos por socavar la credibilidad de Israel en los foros internacionales y de las Naciones Unidas. Y seguimos, hablamos ahora de un supuesto criminal nazi.
El Congreso Judío Mundial solicitó que Estados Unidos extradite rápidamente hacia Serbia a un ciudadano naturalizado sospechoso de servir en una unidad de la Segunda Guerra Mundial de los nazis que mató a 17.000 personas. Las acusaciones son contra Peter Egner, de 88 años de edad, quien vive en una comunidad de retiro fuera de Seattle. Egner nació en Yugoslavia, pero emigró a los Estados Unidos en 1960, adquiriendo la ciudadanía estadounidense 6 años después. El Departamento de Justicia presentó una demanda en el 2008 para revocar la ciudadanía de Egner, que esto facilitaría su camino para la extradición. Las acusaciones alegan que Egner sirvió como guardia intérprete con los nazis en Belgrado. Egner ha negado cualquier conocimiento de la unidad de los Einsatzgruppe que asesinaron a los judíos, presos políticos y otros enemigos del Tercer Reich. Pero bueno, siguen sospechando de él. Además, el Departamento de Justicia estadounidense ha citado documentos nazis en los que remarca que la unidad asesinó en otoño de 1941 a 11.164 personas. También denunciaron que a principios de 1942 la unidad asesinó a 6.280 mujeres serbias y niños judíos que habían sido prisioneros en el campamento de Semlin. El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, explicaba que no solo la comunidad judía en Serbia, sino todos los judíos del mundo esperan que los criminales de guerra nazi sean juzgados y llevados ante la justicia independientemente de su edad. Personas que pueden ser frágiles, pero también lo son muchos supervivientes del Holocausto. Y la justicia tardía es mejor que la justicia que no se hace en absoluto. Hace un mes que Serbia pidió formalmente a los Estados Unidos que entregue a Egner para un juicio por genocidio. Y les terminamos ahora con un ranking que, como mínimo, es curioso, se hace todos los años y es de los mayores insultos o las mayores muestras de antisemitismo. No estamos hablando de violencia física, sino verbal contra los judíos. Y fue el Centro Simón Wiesenthal quien elaboró un ranking con los peores insultos, como decías, más antisemitas de 2010. Este ranking fue encabezado por la nonagenaria periodista estadounidense Helen Thomas. El listado muestra un aumento cada vez más frecuente de la retórica antijudía y, según el rabino Marvin Hayer, fundador y decano del organismo, nunca antes en los últimos tiempos el Centro Simón Wiesenthal ha visto tal proliferación de antisemitismo. La lista abarca una gama de personalidades famosas como periodistas, funcionarios gubernamentales, celebridades, un destacado director de cine y académicos, agregó. Destacado director de cine, suponemos que es Oliver Stone, quien hizo algunas declaraciones fuera de tono en su momento. La jubilada cronista acreditada en la Casa Blanca había dicho, si recuerdan, a un rabino que los judíos tienen que recibir el infierno fuera de Palestina y que deberían volver a Polonia, Alemania, Estados Unidos o a cualquier otro lugar. Oliver Stone, como les decía, quedó en segundo lugar porque en enero aseguró que Hitler es un chivo expiatorio barato de la historia y el producto de una serie de acciones y que es causa y consecuencia, dijo Oliver Stone. Se tuvo que disculpar 2 veces por lo que dijo ante la Liga Antidifamación. También está el ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamed, el viceministro de Información de la Autoridad Palestina, Al-Mutawakil, el ex presentador de la CNN, Rick Sánchez. De todos estos casos nos hemos ido haciendo eco a lo largo del año aquí en Radio Sefarad. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Seguimos mañana. Nosotros ahora continuamos, pero con Ana, hablando de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. Aquí esperando toda la audiencia, ansiosos por saber qué podemos hacer hoy, qué podemos hacer mañana, ¿Qué te parece empezar con un poco de Krav Maga? Hombre, sí, ahora mismo no vengo preparada para la ocasión, pero bueno. Bien, entonces empezamos con una charla sobre Krav Maga, mejor. Que es hoy a las 7 de la tarde en el Centro Riojano de Madrid. Entonces, dicho, hoy, miércoles 22 de diciembre, una charla con motivo del centenario del nacimiento de Imrich Lichtenfeld, fundador, el que inventó el Krav Maga.
Valentín Alonso es el instructor de Krav Maga, que por cierto entrevistamos aquí justamente sobre este tema hace unos meses, y ahora va a presentar esta charla para todos los que quieren saber. Uh-huh. Quien organiza este evento es ASEI, la Asociación Solidaridad España-Israel. Y hay que decir que Agustín es probablemente la persona que más sepa en España de Krav Valentín. Maga. Valentín, perdón. Es que me decía ASEI, Agustín. Valentín es una de las personas que más, Creo que sí. conoce, y la verdad es que es una pena. Yo no podré asistir, pero Pero bueno, también da clases. Los que quieren ahí también empezar con sus clases de Krav Maga, lo recomendamos. Sí, señor. ¿Qué más hay? Sigo con el cine israelí, como siempre participando en festivales alrededor del mundo, y ahora se acaban de publicar las películas que van a participar en febrero en el Berlinale, en el Festival de Cine de Berlín, a partir del 10 de febrero, donde van a participar 2 películas israelíes. Una se llama Odem, que en español no sé si cómo se dice lipstick, lo de... pintalabios. Sí. Sí. De Jonathan Segal. Y Mabul, que quiere decir diluvio, una película de Guy Nativ sobre una familia y lo que le pasa cuando el hijo de repente sale de un asilo psiquiátrico donde estaba internado y regresa a casa. Esta película está basada en un corto con el mismo nombre que hizo hace unos años, que ganó en ese mismo festival en Berlín hace unos años, ganó el primer premio por cortometraje. Y ahora a raíz... Con la misma película más alargada. Exacto, y va a participar en la competición. Bueno. Ya veremos. Sí, señora. Y por último, una noticia curiosa relacionada con David Broza, el cantante muy israelí, muy famoso, que está haciendo algo que deja a mucha gente sorprendida y también está recibiendo muchas críticas. Ahora van a entender por qué. Él quiere crear un nuevo disco. Dice que por primera vez es un disco en el cual él no escribe la música para letra de otras personas, sino es la primera vez en la cual es un CD con sus letras, su música, su todo. Y quiere recaudar dinero para este disco a través de una página de internet donde él pide ayuda al público, a los navegadores de internet que le ayuden. Pueden con $1 ayudar. Obviamente, cuanto más das, más después, porque hay como todo tipo de retribución dependiendo de qué tanto le ayudas. Es raro que lo haga un cantante tan famoso. Exacto. Esta página de internet donde se hace este tipo de cosas, que se llama Kickstarter, es justamente para starters. O sea, normalmente lo utilizan cantantes o músicos jóvenes que pues quieren un poco ayuda para comenzar. Pero David Broza tiene 55 años y es uno de los cantantes más vendidos de Israel y más reconocidos mundialmente. Así ¿No que... se lo puede financiar de otra manera? Bueno, no sé. Curioso. En fin, a lo mejor no. Bueno, no lo sé, la verdad. No lo sabemos. Es muy extraño todo esto. Ana, muchísimas gracias. A ti. Hasta mañana. Señoras, señores, ustedes también muchas gracias. Nos reencontramos aquí mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Condena de la ONU a los ataques palestinos, una petición por primera vez oficial para la liberación de Jonathan Pollard, la vuelta atrás de la ONU con respecto a los derechos de los homosexuales y varias restauraciones históricas van a ocupar nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decía que empezamos con una condena de la ONU respecto a los ataques palestinos.
Así es, la noticia la recogimos de la agencia Telam, que destacaba que el enviado especial de las Naciones Unidas a Oriente Medio, Robert Serry, condenó los ataques palestinos con proyectiles de mortero y cohetes disparados desde la Franja de Gaza al sur de Israel tras la queja presentada por este país a la ONU. Serry sostuvo que esos ataques son una clara violación de los derechos humanos internacionales y ponen en peligro a los civiles en Israel. La queja de Israel fue presentada por el embajador israelí ante la ONU, Meron Reuben, en sendas cartas dirigidas al presidente del Consejo de Seguridad, Susan Rice, y al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Pues sí, no sabemos si a Hamás le ha afectado mucho esta protesta de la ONU, pero bueno, mejor esto que nada, mejor que esto que el silencio. En cualquier caso, el embajador israelí ante la ONU pidió al organismo internacional que envíe un mensaje claro y enérgico, advirtiendo que los ataques desde la Franja de Gaza son inaceptables, y además exhortó a la asociación a que dedique más atención al contrabando de armas hacia Gaza, que según el diplomático siguen alimentando la violencia y la inestabilidad en la región. Además, el embajador israelí aseguró que desde el pasado domingo han aumentado los ataques con cohetes y obuses. Recuerden esa joven herida por el lanzamiento de un Qassam que cayó a escasos metros de una guardería en horario en el que los padres estaban llevando a los niños. Y seguimos, les hablamos de una petición que si bien viene a ratificar lo ya sabido, es la primera vez que se hace así de manera oficial. Así es, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que pedirá al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que libere a Jonathan Pollard, encarcelado a perpetuidad en ese país desde 1987 por espiar a favor del Estado judío. Será la primera vez que Israel solicite abierta y oficialmente la excarcelación de Pollard, detenido en 1985 en las afueras de la embajada israelí en Washington tras proporcionar documentos de información clasificada a Israel. Netanyahu hará un breve llamamiento oficial y público a Obama en respuesta a una petición personal por escrito de Pollard que Pollard le entregó en mano de su mujer, Esther. Bueno, la verdad es que Netanyahu fue el primero que reconoció que Pollard espiaba para Israel. Lo hizo en los años 90, finales de los años 90, y además fue a visitarlo a la cárcel. De hecho, ha sido el israelí de más alto rango en visitarlo a título personal en su prisión en Carolina del Norte en el año 2002. Netanyahu en aquellas épocas ya no estaba de primer ministro en Israel, pero da la impresión de que se lo ha tomado muy en serio y ha sido una decisión que se tomó tras una serie de conversaciones y contactos sobre el tema que han mantenido en los últimos meses tanto el primer ministro como sus representantes con altos cargos de la administración norteamericana. Vamos a ver qué pasa. Nosotros avanzamos, les hablamos ahora también de la ONU, seguimos con la ONU, en este caso en relación a los derechos de los homosexuales. La Asamblea General de la ONU ha decidido restablecer la controvertida referencia a la orientación sexual en la lista de motivos para crímenes injustificados contra las minorías, un apartado que ciertos países árabes y africanos habían logrado eliminar. La votación del martes se celebró por iniciativa de Estados Unidos. Hasta 93 países votaron a favor, 55 lo hicieron en contra y otros 27 se abstuvieron. Pues sí, y si recuerdan, nosotros nos hicimos eco aquí de esta noticia, no de esta, sino de la previa, en la que se retiraba la orientación sexual del listado de crímenes injustificados, con lo cual, qué cosa que nos había sorprendido y que sigue sorprendiéndonos, y lo decimos siempre, que no haya tenido más eco esta noticia, pero lo cierto es que han vuelto atrás. La Asamblea General vota cada 2 años algunas resoluciones de condena a ejecuciones extrajudiciales y sumariales, cosa que tampoco pensamos que afecte demasiado a quienes lo hagan, pero bueno, igual que en la noticia anterior sobre la ONU, mejor esto que el hecho de que se haga impunemente y que incluso como lo habían hecho, que habían retirado el caso de la orientación sexual como injustificado. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, también elogió la adopción de la enmienda al entender que esto envía un mensaje claro y rotundo de que la justicia y los derechos humanos quedan aplicados a todos los individuos independientemente de su orientación sexual. Además, Boris Dietrich, que es de Human Rights Watch, dijo que los grupos defensores estaban muy contentos ya que estaban aliviados por el resultado y que los países que trataron de hacer retroceder las protecciones cruciales para las personas gays y lesbianas han sido derrotadas. Y seguimos, les hablamos ahora de arqueología, que tiene un significado más amplio que la arqueología, también como muchas cosas que llenan de Oriente Medio, tienen un significado político.
Israel aprobó financiar la restauración de 16 lugares de interés histórico y cultural, 3 de los cuales están ubicados en los territorios del Golán y en Judea y Samaria. Uno de los sitios es el monte Herodión, situado cerca de Belén, en el territorio de Cisjordania, y que alberga las ruinas de un palacio construido por el rey Herodes y su tumba, según anunció en 2007 un equipo de arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los 2 lugares de los altos del Golán son la fortaleza de Gamla, capital del Golán judío, durante 21 años hasta su saqueo por el Imperio Romano en el año 68 de la Era Común, y el Canatir, donde las excavaciones han revelado una localidad judía y una sinagoga. Son renovaciones que han sido aprobadas por una comisión ministerial dirigida por el propio primer ministro, por Netanyahu, y que cuentan con un elevado presupuesto. Son sitios que se enmarcan en un plan de renovación de 150 lugares destinados a preservar la herencia del pueblo judío en su tierra. Se trata de lugares y estructuras arqueológicas, lugares que necesitan preservación, museos, archivos, monumentos conmemorativos, infraestructuras intangibles que cultivan la lengua, la literatura, la música, la cultura hebrea y las artes. Es un deber hacia nosotros mismos, dicen, y a las generaciones futuras, con lo cual dicen, les leo la nota, dicen: no estamos aquí por azar. La historia del pueblo judío en la tierra de Israel, del sionismo, de nuestra herencia cultural e histórica y nuestro vínculo único a esta tierra se manifiesta en lugares claros para mí, dice Netanyahu, y estoy seguro, sigue siendo palabras de Netanyahu, de que también para mis viejos amigos cuando éramos niños. Supongo que son los viejos amigos de Netanyahu, pero bueno, entendemos el concepto de esta política del primer ministro. Y Jordi, muchísimas gracias, nos encontramos mañana. Yo me quedo aquí porque la que viene es Ana, que seguro que nos va a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Bien, estamos todos esperándote, todos ansiosos en esta segunda parte del informativo. ¿Qué nos brindará la cultura hoy? Bien, ¿qué te parece empezar con el gran mago judío, Harry Houdini? El Museo Judío de Nueva York presenta, ya se inauguró ahí una exposición sobre él, se puede ver hasta el 27 de marzo. Se titula Houdini, Art and Magic, Arte y Magia. Este ilusionista que nació en Budapest, su verdadero nombre era Erich Weiss, y emigró con su familia a los Estados Unidos. Él era un mago que era un profesional de todas las ramas de la magia, pero creo que es más conocido por sus escapismos imposibles. Y en esta exposición, este homenaje, pueden ver desde fotografías, documentos, artefactos, todo tipo de imágenes de sus, de todo lo que hizo, que fue impresionante. Pues la verdad que interesante. ¿En cuál de los museos judíos de Nueva York? ¿Saben? Es que está el museo... Bueno, aquí ya me estoy poniendo muy específica. No sé, yo pensé que solo hay uno que se llama así. El Museo Judío de Nueva York. Jewish Museum of New York. Ok, ese creo que es el que está enfrente del Central Park. Creo que tú conoces Nueva York mejor que yo, no tengo idea. No tanto, pero es que digo, ya si ponen así el título, debe ser que solo hay uno que se llame así. Esto merece un viaje, desde luego. Creo que sí. ¿Qué más? Y ahora sigo con Amos Oz, que ya conocemos, es muy común que libros se conviertan en películas, incluso en obras de teatro, pero un libro de Amos Oz se va a convertir ahora en una ópera. Sí, no me mires así. Fabio Vacchi es un compositor italiano que decidió, que lo que hizo es elegir algunos fragmentos de un libro de Amos Oz que se llama El mismo mar, sería. Sí. Sí. Es un poema. Que además dicen que, exacto, es como un libro musical, por decirlo, o sea, que tiene como algo en relación con la música. Entonces lo está preparando. Lo que hizo es realmente escoger algunos fragmentos y componerlos, y va a hacer una ópera con el título Lo stesso mare. Es interesante esa novela, que es una novela en verso. Bueno, no en verso, es una poesía novela. Lo que pasa es que lo leí en español, y entonces toda la sonoridad pues seguramente se pierde, la que se puede encontrar en hebreo, ¿no? Seguramente. ¿Y qué más? Y por último, una cosa curiosa, sabrán que
probablemente el evento artístico uno de los más importantes es la Bienal de Venecia. Y Polonia decidió que el artista que la va a representar en esta Bienal es un artista israelí. Eso es totalmente sin precedente, mandar a un artista que ni siquiera es tu propio ciudadano. No sé si solo es sin precedente o ilegal. Sí, no entiendo. No sé, yo creo que sí, porque no habla de eso la noticia, de ningún problema técnico con eso. Yo creo que puedes mandar a quien quieras. Lo que pasa es que la mayoría de los países eligen, obviamente, a promover sus propios artistas. Yo voy a recomendar que en España mandemos a Spielberg a los Oscars la próxima vez. Sí, verdad. Eso creo que no es legal, Masha. Pero buena idea. Bueno, se trata de Yael Bartaná, que no sé si ya hablé de ella aquí, pero la verdad es que en los últimos años está haciendo un proyecto muy interesante. Ella trabaja con videos y tiene una serie que tiene que ver con la relación de Polonia con sus judíos. Y justamente tiene unos videos en los cuales ella, digamos, creó como una fundación ficticia que es para que los judíos vuelvan a Polonia, como si Polonia quisiera recuperar, digamos, corregir, se está disculpando ante los judíos y quiere que vuelvan a vivir ahí judíos, todo obviamente ficticio, es así como pequeñas películas, digamos, pero en forma de videoarte, y parece que entonces tuvo mucho impacto, pero me parece muy interesante, aparte de la cosa técnica de que se envíe una artista que no es ciudadana polaca, que se envíe una artista que lo que intenta es hablar de la relación entre Polonia y sus judíos. Sí. Eso es lo está bien, de acuerdo. Yo me había ido por otro lado. Pues Ana, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana, señoras, señores. Muchas gracias. Aquí los esperamos. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, un espacio informativo que va realmente casi a detenerse en Gran Bretaña, porque 3 de nuestras 4 noticias llegan desde ahí, la 4ª viene desde Estados Unidos. Como todos los viernes les digo, no vamos a hablar de Israel, porque para eso tenemos nuestro programa especial. Nuestro corresponsal en la zona, Salem Ergi, nos cuenta qué es lo que ha estado sucediendo. Les recomiendo que escuchen desde Israel para ello. Todo lo que vamos a hablarles en la primera parte de nuestro espacio informativo ronda, pues tiene que ver con cuestiones de antisemitismo, la lucha contra el antisemitismo, etcétera. Nos acompañará Jordi en ello. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Y luego en la segunda parte, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos pues hablando en esta primera etapa del informativo, que tiene que ver con, por ejemplo, la primera noticia con la aplicación de ciertas recomendaciones. Así es, Masa. El gobierno británico publicó un informe que evalúa el progreso de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Investigadora Parlamentaria del Antisemitismo para el año 2006. El informe delinea las tareas llevadas a cabo por un grupo de trabajo extraparlamentario sobre el antisemitismo, que incluye representantes de los 10 ministerios del Gobierno, de la Asociación de Oficiales Policiales, del Consejo de Representantes de la Dirigencia Judía y del Comité Parlamentario para el Antisemitismo. Este estudio cubre el progreso del seguimiento tras crímenes antisemitas, subsidio de la vigilancia y la protección para escuelas judías, el enfrentamiento contra el antisemitismo internético y en los medios de comunicación, además del apoyo a la educación en el Holocausto. Bueno, entiendo que esto fueron unas recomendaciones que se dieron en el año 2006, se hace un análisis para ver cómo se han aplicado y se habla de logros. Por ejemplo, el ministro de Educación, Michael Gove, dio su acuerdo para la adjudicación de 2 millones de libras esterlinas para el subsidio de medios de seguridad más severos en establecimientos escolares oficiales judíos. Luego el gobierno además acordó subsidiar las erogaciones por seguridad en la lucha contra el terrorismo en las escuelas judías. Se ha llegado a un acuerdo respecto al cual la policía llevará registros documentados de crímenes xenófobos
que se cometan. El gobierno ha asumido el compromiso de organizar un seminario en la primavera del año 2011 para asegurar los progresos en enfrentamiento contra el antisemitismo, además de otras formas de xenofobia en Internet. Insistimos, el antisemitismo y la xenofobia no tienen por qué ser necesariamente lo mismo, aunque en todos estos informes lo pongan juntos. La xenofobia es el odio a los xenos, a los que vienen de afuera, a los otros. El antisemitismo se puede odiar a un judío que sea de la propia nacionalidad, del mismo país, y no tiene nada que ver con xenofobia. En fin, son una larga serie de logros de algunos de los principales que desde luego pues reconforta ver que se luche y que se toma en serio. De hecho, el gobierno va a seguir apoyando la labor de este grupo extragubernamental para la lucha contra el antisemitismo. Y seguimos, nos quedamos en Gran Bretaña, donde ha habido algún lío una vez más con Facebook. En Gran Bretaña, nuevamente, como decías, pidieron a una dirigente estudiantil que presente su renuncia tras haber publicado un aviso antisemita en Facebook. Una dirigente estudiantil radical que comandó las manifestaciones violentas contra la intención de aumentar la matrícula estudiantil hasta romper los cristales de las ventanas fue acusada de escribir comentarios antisemitas en el sitio de la red social que hablábamos, Facebook. La estudiante Claire Solomon, de 37 años de edad, presidenta de la Unión de Estudiantes de la Universidad de Londres, colaboró en la coordinación de las protestas durante las cuales resultó dañado el vehículo de Camila y el príncipe Charles y se autodeclaró el orgullo de los estudiantes. El caso es que esta mujer, que además es hija de policía militar, esto no tiene nada que ver, pero ha tenido que presentar su renuncia por haber escrito en Facebook que el hecho de que la idea de que los judíos fueron perseguidos a lo largo de toda la historia es uno de los tantos inventos de aproximadamente los últimos 100 años para justificar la persecución de los palestinos. Esto dice. Según ella, dibujar una imagen de que todos los judíos siempre tuvieron que huir de las persecuciones es obviamente inexacto. Dan ganas, más que de expulsar a esta mujer, de regalarle muchos libros de historia, porque francamente estos comentarios se hacen o por maldad o por ignorancia. Vamos a darle un voto de confianza. Carly Mackenzie, coordinador de actividades para la Asociación Judía de Estudiantes, dijo que se perdió la confianza que había en la capacidad de esta mujer de representar a los estudiantes judíos y alegar que el sufrimiento del pueblo judío es una ficción premeditada es algo que linda con la ignorancia, dijo, y con la maldad más inaudita. Fíjense, básicamente los mismos comentarios que acabo de hacer, no hay muchas otras lecturas. Y no nos marchamos del país, nos quedamos en Gran Bretaña por la alarma de lo que está sucediendo en los campus. El gran rabino Lord Jonathan Sacks culpó a las autoridades universitarias de hacer la vista gorda y oídos sordos a cada vez más discursos de incitación que se escuchan en todos los campus del país. En su discurso pronunciado ante la publicación del informe sobre el antisemitismo en Gran Bretaña, el gran rabino acusó a las universidades de no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo en los campus, en forma diametralmente opuesta a la dirigencia política general, que según él toman posición de forma inequívoca y enérgica contra el antisemitismo. También advirtió sobre el aumento de los eventos que se llevan a cabo en las universidades británicas, en los que el estudiante de origen judío está constantemente expuesto al ensañamiento y a las agresiones. Es muy interesante lo que plantea Jonathan Sacks porque tiene que ver también con una información que traíamos aquí la semana pasada. Si recuerdan, el director del diario árabe Al-Quds Al-Arabi, Atwan Abdel Bari Atwan, que hizo tuvo unas conferencias en la universidad, en la Escuela de Economía de Londres, pronunció una conferencia titulada ¿Cuánto influye el lobby sionista sobre la política exterior de los Estados Unidos y de Gran Bretaña? Explicaba el rabino que si esto se hubiera tratado de un evento aislado no se habría hablado más de ello, pero no. Esto es parte de un proceso que viene dándose desde hace un decenio, está dándose un evento tras otro en los que los estudiantes judíos se ven amenazados y agredidos, tanto de palabra como de hechos. Sacks ha expresado que las autoridades universitarias no actuaron nada, no hicieron nada, hicieron demasiado poco y además dice demasiado tarde. También explicó que si estos actos hubieran estado dirigidos contra otro grupo u otra minoría étnica, la incitación habría tenido seguramente otro resultado. Es interesante porque esta alarma que nos llega a través de las declaraciones de Sacks, también está sucediendo algo muy similar en los Estados Unidos y hemos tenido la oportunidad también de hablar de gente de Canadá que denuncia lo mismo, el antisemitismo en los campus, sitios donde se supone que las ideas pueden
campar a sus anchas y que no es así, donde los judíos se están viendo agredidos, se están viendo en minoría y sobre todo pues están teniendo muchísimas dificultades. Eso sí, el gran rabino agradeció al ministro de Educación, a Michael Grove, por esa intención y esa seguridad a la hora de fortalecer la seguridad en las escuelas judías. Y terminamos, ya que estamos hablando de campus, vamos a seguir hablando de campus, pero en esta ocasión no nos quedamos en Gran Bretaña, nos vamos a otro país anglosajón, en esta ocasión Estados Unidos. La policía del campus de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, libró una orden de arresto contra Mark Zacharias, de 54 años de edad, implicado, de acuerdo a las sospechas en su contra, en incidentes de vandalismo con móviles antisemitas. Se sospecha que Zacharias, quien se desempeña como coordinador de becas en la universidad, destrozó con una piedra un armario de exhibición en el Centro Judío de Estudiantes en la Casa de Altos Estudios. En otros casos, según las sospechas, extrajo libros de temática judía de la biblioteca de la universidad para arrojarlos a las letrinas. Bueno, pues la verdad no hay muchos más comentarios que hacer. Hay una orden de arresto, esperemos que todo se cumpla. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Señoras, señores, seguimos. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Masha? Muy bien. ¿Qué me traes? Bueno, empiezo con una nueva actividad del Museo Sefardí de Toledo, un ciclo titulado Arqueología y Sociedad en las Tierras de la Biblia. La ponente de este ciclo será la arqueóloga Carolina Aznar. Hace poco la entrevistamos aquí porque también dio una serie de charlas en la Fundación Carlos de Amberes, creo, eso. Justamente sobre ciudades bíblicas, y ahí en Toledo va a presentar este ciclo de arqueología también relacionada con la Biblia. La primera ponencia de esta semana sobre la ciudad de Megiddo, con el título La ciudad de las batallas, y bueno, a partir de enero habrá unas sesiones más sobre Jerusalén y otras ciudades de Israel. Sigo contándoles que en estos días se está ya rodando en Budapest la miniserie de televisión El Ángel de Budapest. Se trata de una miniserie, creo que será de 2 capítulos, sobre Ángel Sanz Briz, el diplomático aragonés que conocemos ya aquí en la radio, que salvó a más de 5.000 judíos de los campos de exterminio. Es un justo entre las naciones. Y pues ahora la televisión española está haciendo esta serie dirigida por Luis Oliveros, que se basa en el libro de Ángel Aranda Lamas titulado Un español frente al Holocausto. ¿Sabemos quién hace de Ángel Sanz Briz? Todavía no, porque yo sé que estaban manteniendo un cierto... sí hay una lista de... Francisco Lorenzo. Sí, okay. exacto, sí. Francisco Lorenzo. Bien. ¿Y qué más? Y termino contándoles que esta semana en Argentina se conmemoraron 100 años del primer cementerio judío en Argentina. Es el cementerio de Liniers, en Ciudadela, que bueno, fue algo muy especial para los judíos por fin poder tener su propio espacio, su propio cementerio. Y también esta conmemoración estaba hecha realmente también como agradecimiento para todas las personas que lo mantienen en buenas condiciones, que lo cuidan como la historia de la comunidad judía de Argentina. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Y para todos aquellos que celebren estas fiestas, que pasen unas excelentes fiestas, que les traigan muchos regalitos. Y seguimos aquí en Radio Sefarad a partir de la semana que viene con más noticias, pero además durante estos días también con una amplia programación en exclusiva para ustedes. Lo dicho, Shabbat Shalom, y para los que lo festejan, felices fiestas.